Bueno, va a empezar a hacerle preguntas el señor fiscal y luego seguramente las otras partes y también quienes integramos el tribunal. Le Bien. pido siempre que conteste sobre el micrófono, así Perfecto. se lo puede poner. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sina. Bien, lo primero que le voy a pedir es si puede relatarle al tribunal y a las partes y de la forma más detallada posible los hechos que lo tuvieron como víctima aquí en la República Argentina. Para eso lo primero que le voy a pedir es si nos puede ubicar el día, la hora y el lugar en que comenzaron a ocurrir estos hechos. Muy bien. Yo fui detenido el 15 de julio de 1976 en la pensión donde vivía, en la calle Santiago del Estero 557, a las 10 de la mañana. A esa hora regreso a la habitación de la pensión, donde soy introducido. Cuando abro la puerta, del lado de atrás me empujan hacia la pieza, donde me derriban, me atan los brazos a la espalda y me ponen una venda en los ojos. Ahí se identifican como integrantes del ejército uruguayo, que nada más eso. Al poco tiempo me dicen que van a entregar a personas argentinas para trasladarme a otro lugar. A los 10-15 minutos me llevan hacia la entrada de la escalera de la pensión, donde me sacan la venda de los ojos y había dos personas, una canosa de unos 50 años, que me dice que me van a subir un auto, que no me haga el héroe porque me matan ahí mismo. Bajamos las escaleras, me introducen en un auto Ford Falcon verde, me tiran al piso, me cubren con una manta, con algo, y viajamos en ese vehículo durante unos 15-20 minutos. El trayecto se detiene, mencionan algo con un patrullero, hablan con el patrullero, luego continuamos la marcha hasta llegar hasta que se detiene el vehículo y por un walkie-talkie, un elemento de comunicación, dicen Operación Sésamo, y ahí escucho una cortina metálica que se abre. Entra el auto a ese local, baja la cortina, me descienden del auto, me ponen una cuerda, algo en el cuello con un número. Posteriormente me suben, yo siempre voy vendado los ojos, ¿no? Me suben por una escalera y en una habitación me hacen desnudar. Al desnudarme me esposan a las espaldas unas esposas metálicas, me atan una cuerda a las esposas y me pone un cable en la cintura y atrás de los testículos. Me cuelgan con los brazos hacia la espalda y ahí me mojan con agua y ahí recibo descargas eléctricas. Cada vez que había una descarga, quedaba colgando de mis brazos. Cada vez que bajaba los pies, tocaba el piso, recibía otra descarga. Ahí fui interrogado por personal uruguayo, si conocía integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo, quiénes eran mis vinculaciones, quiénes eran mis amigos, a qué me dedicaba. Eso duró toda la tarde hasta que me dejan colgado. Se retiran y al poco tiempo escucho voces de otras personas que estaban en esa habitación que eran distintos por las voces, que eran argentinos. Hacían comentarios, uno sobre todo sobre cómo había torturado a otra persona, de qué forma la había torturado, que la había levantado de los testículos estando en el piso, etc. Y a la vez que recibo otra descarga eléctrica. Mi grito se ve que
despertó a otras personas que dicen: Paqui, déjate de joder, no ves que estamos durmiendo. Ahí asumo que esa persona era, la llamaban Paqui. Bueno, continúo colgado no sé cuánto tiempo más. Cuando me descuelgan, cruzamos por un pasillo, siempre estoy esposado a la espalda. O sea, me visto, me esposan a la espalda y me vendan nuevamente. Veo a mi derecha por el pasillo un colchón con 2 personas semidesnudas tiradas en el piso. Continúo la marcha hacia una escalera donde la desciendo y me tiran al piso, y ahí noto que había otras personas en la misma situación que yo. Bueno, no sé si fue ese día, el otro día, en qué momento, escucho que traen a otras personas, 2 mujeres y un hombre. Las mujeres o las muchachas, una le decían Manuela, otra Beba o la Beba, y otro, la persona masculina, era Carlos. Por los nombres, por la forma en que la trataban, le decían Manuela Santucho, Carlos Santucho. Eran torturados constantemente, o sea, Manuela sobre todo la subían, bajaban, preguntaban ahí abajo sobre el hermano Mario Santucho. A la Beba, que era la cuñada, ella decía: yo soy la cuñada, no sé nada de Mario, no sé nada. También decía que ella estaba embarazada. Bueno, una tarde o un momento, escucho que llenan un tanque de agua, escuchamos cómo se llena el tanque, atan de los pies a Mario Santucho, a Carlos Santucho, no sé si lo encadenan o le atan los brazos y lo introducen dentro del tanque con agua. Lo entran, lo sacan, yo escucho el ruido del agua, me salpica el agua, estaba muy cerca del tanque, hasta que no se mueve más. Ahí lo dejan en el piso. Y yo no sé si es ese momento que traen un recorte de prensa, le dicen a Manuela que lea ese recorte de prensa de cómo habían matado a Mario Santucho, el hermano de ella. Ella lo lee en voz alta, y al terminar le preguntan qué sentía, qué sentís de esto, le decía, de lo que le pasó a tu hermano. Ella contesta que sentía mucha pena. A todo eso se la lleva nuevamente para arriba y la torturan salvajemente, se escuchaban los alaridos. A Carlos Santucho lo suben a un auto y se lo llevan. A Manuela y a la otra chica están, no sé, un tiempo más y después no los vuelvo a ver, no los escuché más. Así permanecimos en el piso, sin agua, sin comida, esposados a la espalda, maltratados por las personas que estaban ahí, con simulacros de fusilamiento, golpes, por mirar, yo una vez miré a ver dónde estaba y recibo golpes. Bueno, así permanecimos aproximadamente 8 días, hasta que al fin nos ponen leuco, nos dicen que nos van a trasladar, nos ponen leuco en los ojos, en la boca, y nos suben a un camión, ponen unas maderas arriba arriba nuestro, y ahí suben algunos elementos que no sé qué pueden hacer. Marchamos en ese camión con otros vehículos a sirena abierta hasta llegar a un campo donde había un avión. En ese avión nos suben, nos sientan individualmente en cada asiento y descendemos en Montevideo, lo cual somos nuevamente trasladados en camionetas hasta un local, hasta una casa en la zona de Punta Gorda. Luego de estar 2 semanas ahí, nos trasladan nuevamente a otro local,
del Servicio de Inteligencia del Ejército uruguayo, donde permanecimos 6 meses en las mismas condiciones, esposados, vendados, hasta que en el año 76 soy procesado con prisión. Estuve 2 años en el penal de libertad. En el 78 soy liberado de la prisión y quedé en libertad vigilada hasta el año 85, hasta enero de 1985. Son en síntesis un poco los hechos. Bien, señor Sina, yo ahora lo que voy a hacer es algunas preguntas para concretar partes de su relato, ¿no es cierto? Si por ahí tal vez puede ampliar el mismo. Usted dice que, bueno, cuando estaba en la pensión, bueno, irrumpen estas personas. Yo la primera pregunta es si aproximadamente usted pudo determinar o pudo percibir cuántas personas eran las que participaban del operativo. De uruguayos eran 4 personas, 3 estaban adentro, una estaba en el baño, que fue la que me empujó hacia adentro cuando abrió la puerta. Los argentinos serían 2 o 3 personas que están en la puerta. No sé si es esa la pregunta. Uh-huh. Bien. ¿Cómo se encontraban vestidos? Quiero decir, ¿estaban identificados? Usted no, estaban vestidos de civil. Lo único que me fue verbalmente, me dijeron, somos del ejército uruguayo. Uh-huh. Bien. ¿Usted pudo observar armas en ese momento? Sí, están armados. Todas las personas estaban armadas. O sea, pude percibir porque me puse un arma en la espalda, o sea, me empujan, supongo, un arma y los que estaban adentro antes de vendarme también estaban armados. Estas personas, usted ya describió una, yo le voy a preguntar un poquito más respecto de esa descripción, pero ¿estas personas actuaban a cara descubierta o se cubrían el rostro de alguna manera? A cara descubierta. Bien, ¿y pudo percibir en ese momento, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el operativo de su secuestro, si alguien daba órdenes o todos actuaban de manera conjunta? El personal uruguayo, o sea, simplemente se limitó a la detención. Las personas argentinas, había una que era la que dirigía el operativo. Bien. Usted habló de 2 personas y a una la describió como canosa de 50 años. Uh-huh. ¿A la otra persona la puede describir? Una persona, sí, 40 y pico de años, morocha, de bigote, sí, unos 60, unos 65 de estatura, de civil siempre, por supuesto. Sí, sí. Que también era una de las personas que dentro del local de reclusión era de los que daban las órdenes. O sea, era la persona que era, o sea, había 2 tipos de personas, una que era un personal como de guardia o que estaba a la orden, y estas 2 personas o 3 que eran los que dirigían o ordenaban el desorden que había ahí adentro. A ver si le entendí bien, ¿usted a estas personas después las ubica dentro del centro clandestino de detención? Exacto, estas personas argentinas eran las que estaban durante todo el tiempo, permanecían dentro del local de detención. Bien. De estas 2 que ustedes, ya una, la de morocha de bigote, ya dijo que también daba órdenes dentro del centro clandestino. El canoso de 50 años, ¿es aquel que dirigió el operativo, que usted manifestó que es el que dirige el operativo? Exactamente, era el que dirigía el operativo. O sea, los uruguayos estaban supeditados a la entrega de esa persona, ¿no? Uh-huh. Bien. En el trayecto, ¿no es cierto?, hasta el lugar donde lo tienen detenido ilegalmente, usted manifestó que en un momento determinado hablan con un patrullero. ¿Nos podría describir de qué manera hablan? ¿Qué es lo que refieren? ¿Cuál es digamos, esa situación? Si nos puede describir. La situación fue, iban
conduciendo y ahí detienen, dicen, no, el patrullero, dicen algo, un patrullero, o el patrullero. Bajan y hay un diálogo. No puedo decir que era del patrullero. O sea, el patrullero es como que lo nombran, Sí. detienen la marcha, se bajan y hay un diálogo con otras personas en la calle. Eso es la relación con el patrullero. Bien. Aparte de este diálogo con personas que aparentemente son de un patrullero, por lo que usted refirió, ¿no? Dentro del rodado del vehículo, del Ford Falcon, ¿usted recuerda que estas personas hayan entablado algún tipo de diálogo? Entre ellas no Entre recuerdo. ellas No recuerdo. Bien. Muy bien, bueno, me escuchó que por radio Operación Sésamo se abre la cortina metálica, lo introducen a una planta baja, ¿no? Por la descripción que usted hace. Respecto de esta planta baja, ¿es el mismo lugar donde usted permaneció secuestrado hasta que lo trasladaron a Montevideo? Sí, exactamente. Bien. ¿Pudo percibir alguna característica especial de este lugar? Lo ubico en la planta baja, ¿no es cierto? Le voy a hacer preguntas respecto de la planta baja, donde usted estuvo mayor parte del tiempo. ¿Alguna característica del lugar que a usted le haya llamado la atención? Sí, un lugar era un lugar muy sucio, piso de hormigón, había grasa, mugre, había muchos vehículos al fondo. Era un garage, o sea, tenía elementos como roldanas, iluminación muy pobre, pero tenía un baño, debajo de la escalera había una pequeña pileta. Bien. Digo, lo que pasa es que yo fui a reconocerlo en el año 84, al lugar donde estuve detenido. Sí, yo de eso le iba a preguntar a posteriori, pero está bien que usted lo haya referenciado que en el 84... O sea, de todas formas, lo que percibía en el momento cuando estuve en el piso era las paredes, unas pequeñas ventanas en los costados, arriba a la altura del techo, vehículos en el fondo y un piso muy sucio, había grasa, elementos así. Bien. Y con respecto al sonido, a los ruidos, ¿usted qué pudo percibir? ¿Característico de este lugar o que a usted le haya llamado la atención? Ruidos exteriores, había una escuela muy cerca porque cuando los niños estaban de recreo, y un tren que pasaba bastante a menudo, ¿no? Bastante seguido. En el interior había una radio a todo volumen constantemente, sobre todo cuando se hacían las sesiones de tortura, un poco para ahogar los gritos de los presos. Bien. ¿Algún otro ruido o algo que a usted le haya llamado la atención? No, aparte de la cortina metálica, ningún otro. Bien. Usted manifestó que en esta planta baja, bueno, escuchó a otras personas o que estaban otras personas en ese lugar también, ¿no es cierto?, detenidos como usted. ¿Pudo reconocer la voz de alguien? ¿Pudo ver a alguien que usted conocía de antes? Sí, en un momento, no sé, nos juntan a todo el grupo, no sé si en una pieza o en un rincón, y no sé si nos echan, nos fumigan, no sé qué, nos ponen algo por encima. Y reconozco la voz de Alicia Cadenas, una amiga de la infancia, que me dice, Gastón, no sé qué. Yo no hablé de vos, algo por el estilo. Alicia Cadenas, nos conocemos de los 5 años. Puedo reconocer posteriormente por otros elementos a las demás personas porque nos hemos visto en los juzgados, pero personalmente conocí a Alicia Cadenas. Usted ya refirió de qué manera le aplicaron tortura física. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuántas veces ocurrió esto durante el lapso de tiempo en que estuvo en ese centro clandestino de detención? Sí, yo arriba, habré subido, en 2 oportunidades me han llevado
a la planta alta. El tiempo no lo puedo saber que demoró de duración de la tortura, pero puede ser horas, pues en ese momento perdía la noción del tiempo. Bien, usted ya nos explicó el método que utilizaron. ¿Utilizaron otros métodos de tortura física que le hayan aplicado a usted? Sí, de arriba, o sea, del colgado y la electricidad, fue en la parte de alta. En la planta baja sí, fui golpeado con un culatazo de un arma. Me obligaron a hacer flexiones, se paraban arriba mío y me preguntaban si sabía cuánto pesaba. Me pedían que me tratara de incorporar con ellos encima. Ese tipo de tortura. ¿Pudo observar o percibir quiénes eran las personas que aplicaban estos golpes, el culatazo del arma, las flexiones? Había una persona argentina, que le decían el Pajarovich, que era la persona que más golpeaba, ¿no? Una persona que estaba muy alterada, gritaba. En un momento en que yo me intenté mirar un poco por encima de las demás personas donde estaban, él se da cuenta que lo estoy mirando y es cuando me da un culatazo en la cabeza. Bien. A esta persona, ¿no?, apodada Pajarovich, ¿en qué lugares la ubica? Quiero decir, ¿solo en el centro clandestino de detención o en algún otro momento? No, la única vez que solamente lo identificó en el local del centro de detención. Bien. ¿Y nos podría determinar lo que usted haya percibido? ¿Qué rol cumplía dentro del centro de detención? El rol no era de las personas que mandaban, sino que recibía órdenes y a la vez hacía sus propias órdenes, o sea, hacía lo que quería con los otros, pero no tenía ningún tipo de jerarquía. Bien. En las dos oportunidades que le aplicaron tortura física y que nos acaba de explicar en la planta alta, respecto de uno manifestó que el interrogatorio versó sobre cuestiones atinentes al partido de la Victoria para el Pueblo, por la Victoria del Pueblo. En el segundo, la segunda vez que le aplicaron tortura física, ¿sobre qué versó ese interrogatorio? Era más para preguntar por dinero que podía tener desde el Partido por la Victoria del Pueblo hasta mis familiares. Era ya netamente económico el interrogatorio. Bien. Usted manifestó que había escuchado argentinos que referían o tener un diálogo respecto de cómo habían torturado a la gente. ¿Pudo identificar por el tono de voz de quiénes se trataban los que estaban hablando en relación a este tema? No, el que comentaba eso era uno que le decían el Paqui, y fue el que me dio la descarga eléctrica. Y pues cuando me aplica esa descarga, le dicen: Paqui, déjate de joder, no ves que estamos durmiendo. O sea, era la persona que hacía ese relato la que me aplicó esa descarga. Bien, ¿y Paqui efectuó algún tipo de comentario en relación a lo que le habían dicho? Sí, es cierto. Decía así: no, compré un despertador nuevo, no sé qué, lo estoy probando, algo por el estilo. Bien. Lo llevo al episodio, usted ya nos refirió detalladamente respecto de la presencia de Manuela Santucho, de Beba y de Carlos Santucho. Respecto del episodio que usted describe, la muerte de Carlos Santucho, sí,
Lo primero que usted ya nos hizo una referencia de que le salpicó el agua. ¿Podría determinar aproximadamente a cuánto se encontraba del lugar, de ese lugar? Estaría a 1 metro por lo menos. 1 metro. O sea, fue muy cerca mío por el agua que percibía y por el ruido de cuando lo introducían dentro del tanque. Bien. ¿Usted nos podría determinar aproximadamente, y respecto a lo que usted haya percibido, cuántas personas eran las que intervenían en este episodio? Eran unas cuantas, serían como que ahí prácticamente estaba todo el personal argentino, o sea, eran unas 10 personas, por el movimiento que hacían, por los diálogos que tenían con respecto a la muerte de Santucho. Hacían el comentario de que había quedado dorado de las balas que tenía en el cuerpo, comentarios así. ¿Pudo reconocer alguna de las personas que hayan participado en ese episodio? Sí, estaban los 2 argentinos que me detuvieron, el Canoso y la otra persona de bigotes, que eran los que trajeron el recorte de prensa, eran los que llevaban la iniciativa en ese crimen, ¿no? La muerte de Carlos Santucho, y la que le dieron a Manuela para leer ese recorte de diario. ¿Y alguno más? Y estaban todos. En ese momento, verlos no, porque solamente sentía las conversaciones. Sí, justamente por el tono de voz. Así Le pregunto, usted sí, mencionó a Pajarovich. Sí, Pajarovich, estaba Paqui. Las voces eran, sobre todo de Paqui, era inconfundible. Bien, ya que estamos con los apodos, le pregunto, ¿recuerda haber escuchado algún otro apodo que se llamaran de alguna otra manera? ¿Que usted le haya quedado en la memoria? Había uno que decían Grumete, otro el Jovato, bueno, Paqui, Pajarovich, Zapatos puede ser. No recuerdo más. Respecto de esta persona apodada Jova, o que le decían sí. Jova, ¿nos podría determinar el rol que cumplía? Sí, era la persona que ordenaba y mandaba. Uh-huh. Esa era la función. O sea, entraba, salía. O sea, no cumplía función de guardia, vamos a decir. El que estaba más activo. Y la misma pregunta que le hice antes, ¿lo ubica en el centro clandestino y en algún otro lugar? No, a ese no. Solo ese. ¿La nacionalidad de Jova la pudo determinar? Argentina. ¿Grumete? Lo mismo, le pregunto. Grumete era una persona de un perfil muy bajo, me da la sensación, como que era una persona que estaba ahí para cumplir determinadas órdenes y nada más. Uh-huh. O sea, no tenía una actividad, no una persona activa, no estaba con los presos, no interactuaba. Bien. ¿Y Zapato? Zapato era de los que mandaban, en los que estaban dentro del local y fuera. Vamos al traslado que usted manifestó y relató, describió, ¿no es cierto?, cuando los llevan nuevamente, los llevan a Montevideo. Ese camión que usted describió, o que los trasladaron, ¿en qué lugar se encontraba? El camión estaba a la entrada del local. Ahí nos ponen en una fila. Uh-huh. A mí me ponen la bandera de los 33 orientales, esposado a la espalda, con el leuco en los ojos y en la boca, y nos hacen tirar
sobre ese camión. Los tiran. Al piso. Sí, sí, sí. Esa es la disposición. La disposición de tirado. Eso es lo que le iba a preguntar, la disposición. Sobre las barandas, o sea, los costados ponen unos tablones y arriba de esos tablones cargan bultos. Ajá. Nota que, ¿Y qué bultos eran? por lo que pude escuchar en el avión, eran eran motores, decía, porque en un momento veo una persona de uniforme, que digo yo que sería el piloto o el copiloto, que les dice que paren de cargar, que ya es suficiente. Y escucho el comentario que dicen: estos uruguayos son unos pichis, se llevan hasta los motores. Me da a entender que eran motores de auto o algo por el estilo. Sé que se llevaron muchísimas cosas por la cantidad de bultos que subían a ese avión, ¿no? ¿Tomó conocimiento a posteriori qué tipo de avión fue el que utilizaron para el traslado? Un avión Fairchild. En un momento por el continuo lagrimeo de mis ojos, se me despegan los leucos y puedo ver delante en el asiento delantero, la parte trasera del asiento, bolsitas que decían Pluna o no, TAMU, servicio a bordo. TAMU era Pluna TAMU. Pluna es una empresa uruguaya y TAMU era transporte aéreo militar del Uruguay, una cosa así. Sí. Y el tipo, yo viajé anteriormente en esos aviones y el tipo de ventanillas eran muy particulares. Bien. ¿Pudo determinar qué fecha fue ese traslado de Buenos Aires a Montevideo? Y desde el momento de mi detención serían unos 6 días, 7 días. La fecha no puedo tener precisión. Sé que un momento nos iban a trasladar, llovía mucho y ese traslado no se hizo. Y había un partido de fútbol, no me acuerdo qué, realmente me olvidó, que estaban jugando en Uruguay y eso posteriormente se pudo determinar la fecha que estuvimos detenidos, ¿no? Uh-huh. O sea, después de ese partido de fútbol transcurrieron 2 o 3 días que ahí sí se efectivizó el traslado. Bien. Y usted dice que ¿en qué momento del día fue el traslado? Fue de noche, fue nocturno. Fue nocturno porque yo recuerdo, antes de subir a la escalerilla del avión, que ya podía percibir por debajo del leuco, hacia el piso sobre todo, ¿no? Uh-huh. Bien, lo llevo a la parte de su relato del Uruguay. Cuando los trasladaron a Uruguay, sí. Usted manifestó que primero estuvieron en un lugar Punta Gorda, sí. Y después que estuvieron en el CIT. Sí. Sí. ¿Este lugar dónde se encontraba? Se encontraba en la calle de Boulevard, Artigas y Palmar. Era en un subsuelo que ahí permanecimos 6 meses esposados y vendados. Uh-huh. Eso lo pudimos determinar el lugar físico donde estábamos porque la guardia solía traer helados de una heladería que estaba cerca a ese local y aparte cuando iban a buscar cigarros frente a ese local hay una sociedad médica, se llama Asociación Española, que decían andá a comprar cigarros a la Española o frente a la Española, al kiosco de la Española. Y ahí se pudo determinar qué era dónde estábamos. Posteriormente, en años posteriores, fui citado y hice el reconocimiento del lugar. Y efectivamente ese era el lugar donde estuvimos detenidos. Bien. ¿Recuerda si durante ese lapso de tiempo que estuvieron detenidos ilegalmente en el Uruguay, usted supo o tomó conocimiento de la presencia de argentinos en esos lugares?
O sea, yo no, porque en el momento yo fui trasladado al penal de Libertad en el mes de noviembre. Los compañeros que llegaron después, quedaron 5 compañeros detenidos en el local del CID. Me comentaron sí que después del traslado nuestro pusieron una reja en la entrada del lugar donde estábamos detenidos y que fueron 3 argentinos que fueron y los vieron a estos compañeros que estaban presos. ¿Y supo o tomó conocimiento de quiénes eran estas personas que habían ido? Sí, por los comentarios, Sí. uno había sido Pajarovich, el Paqui, y la tercera persona no recuerdo a quién mencionaban. Bien. ¿Pudo volver al lugar donde usted vivía en la Argentina, ahí en la pensión? No volví. ¿Supo qué pasó con sus pertenencias personales? Sí. En el año 84 fui citado por la juez Baumgartner, creo que es, de juzgado de instrucción número 22, creo que es, a reconocer Automotores Arletti. Esa fue la primera visita que se hizo. Al llegar al lugar, bueno, recorrimos las instalaciones de abajo, subimos por la escalera y en una de las habitaciones, abren una habitación, había muebles, valijas, ropa, en las cuales había una valija que podría haber sido mía, una valija muy particular, ¿no? En otra de las habitaciones, en otra pieza contigua, había infinidad de zapatos, solo zapatos, o sea, más de 100 pares de zapatos, todos diseminados en ese lugar. ¿Reconoció alguno como propio? No, la valija sí, me dijeron si me la quería llevar, dije que no me interesaba llevarme. En la valija había ropa mía, creo que había una bufanda o algo por el estilo. En ese mismo reconocimiento, en la planta baja, en lo que al lado de la cortina metálica había un cuarto que había una caja fuerte. La jueza le pregunta, en ese momento que estaba el dueño del local, con tal Cortel de apellido, que abriera, eran 1 o 2 cajas fuertes. Y abren y de una de las cajas fuertes sacan 2 revólveres y un bollón de vidrio lleno de anillos, que la jueza los confisca. Anillos de oro, supongo. Un bollón bastante grande. Bien. Le pregunto, ¿qué sensación tuvo cuando recorrió ese lugar? Y era un lugar que bastante escabroso, ¿no? Se sentía, estaba todo como habían dejado, todo como yo lo sentí, como lo percibí cuando estaba tanto arriba como en el local o en el piso abajo tirado, ¿no? Es decir, ¿usted tuvo algún tipo de duda en relación a que ese era el lugar donde había estado secuestrado ilegalmente? No dudé, porque sobre todo en la parte de abajo, que todavía estaba el baño, un baño que ahora que recuerdo intentaron hacérmelo lavar con mis propias manos, que se había tapado la taza, yo no recuerdo si lo hice, más un lavatorio que había debajo de la escalera. La escalera era muy particular, escalera de madera. No había duda que era el lugar donde estuve detenido. En relación al día del secuestro, concretamente, ¿lo golpearon en ese momento? Me golpean al introducirme en mi habitación. Muy bien. ¿Y qué edad tenía para esos hechos? 18 años. 18, 19. Le hago una pregunta. Usted habló de la persona argentina que lo traslada desde el lugar donde usted vivía al centro clandestino. Sí.
Además de esa persona, ¿pudo ver a las otras personas que participaron de ese traslado? O sea, eran las dos que me estaban esperando, que me condujeron al automóvil, y dos personas que habían, uno el chofer y otro un acompañante. Dos personas atrás mío y dos adelante. Dentro del auto del Falcon habían dos personas. ¿Tiene el recuerdo de esos rostros? No. ¿Y de algún rostro de Orletti? ¿De las personas que actuaban en ese lugar? Sí, de las personas era de Pajarovich, de este que es en el Jovato, y de Paqui. ¿Recuerda el rostro de Pajarovich? Sí, yo lo recuerdo, sí, una persona relativamente joven, 30 años, 30 y algo, morocha, alta, lo recuerdo, sí. ¿Lo ve en la sala acá de la audiencia? Sí, podría ser, sí, el señor que está allá al fondo. Una última pregunta le hago. Habló de una libertad vigilada. Sí. ¿Me podría explicar qué es eso? Sí, después de liberado del penal de libertad, pasa a estar en la condición de libertad vigilada, que consistía no poder salir de Montevideo sin avisar al cuartel al que dependía. Tenía que pedir autorización. Tenía que presentarme una vez por semana a firmar un cuaderno, y era visitado mensualmente a mi trabajo o a mi casa por efectivos del ejército. Eso se iba alargando. Primer año fue cada semanalmente, después era quincenal, hasta que en el año 84, cuando hice ese viaje citado por la doctora Bogarner a reconocer el automotor a Orletti, yo seguía en libertad vigilada. O sea, opté por viajar a riesgo de cuando volviera a ser detenido nuevamente, cosa que sucedió. Y a partir de ese momento de la detención en Montevideo, estuve firmando en ese cuartel semanalmente hasta enero del año 1985, un mes antes que asumiera Julio María Sanguinetti como presidente constitucional. La última le hago. Sus compañeros de cautiverio, de todo este raid que sufrieron, sí, ¿también estuvieron bajo esa misma situación? Sí, todos estuvimos en libertad vigilada. La misma circunstancia. Gracias, señor Sina. Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Bien. Doctora Gómez Fernández, adelante. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos precisiones nada más quería pedirle. En relación a la comida, usted es una referencia genérica. Quería preguntarle concretamente si usted había podido comer en alguna oportunidad. La comida, una sola vez, recuerdo que hicieron, que Pajarovich, me parece que fue, que nos contaba que estaba preparando una comida especial para nosotros, que cuando llegó esa comida consistía de puchos, chapitas, tapitas de plástico, no sé, era basura en vez de comida. Yo no recuerdo haber comido nada. Y agua que era muy escasa, daban en un frasquito, me daban agua, y a veces era agua caliente que ni siquiera me podía sacar la sed. O sea, comer en ese tiempo no comí nada. Y en relación al baño, ¿usted se pudo bañar, pudo ir a hacer? No, el baño, no recuerdo haber ido al baño tampoco. No, ese recuerdo no lo tengo. Sí, que me llevaron un día al baño a limpiarlo, pero no a usarlo. Era una taza en el piso. ¿Le hacía limpiar el baño? Una vez que me castigaron por estar mirando, y no me acuerdo si me dijeron que limpiar el baño, no sé si me dieron una varilla o fue con mis propias manos. Es un hecho que recuerdo lo del baño, pero no recuerdo el hecho en sí que sucedió. Pero era un baño que estaba totalmente lleno de materia fecal. O sea, era eso. Y quería preguntarle también si, más allá de los episodios particulares que nos relató, usted recuerda que sus compañeros de cautiverio hayan sufrido las mismas torturas que usted nos relató en relación a su persona. Sí, fueron todos torturados de igual forma. O sea, lo escuché
No puedo detallar quién fue de tal o cual forma, pero durante el cautiverio sí subían y bajaban a los compañeros que estábamos tirados en ese piso, indistintamente. Posteriormente, cuando nos hemos visto en algún juzgado, alguna cosa así, hemos comentado los hechos. Pero estando en Orletti, sí, sentía que los llevaban a la planta alta y los bajaban. Y le voy a dar un apellido, usted me dirá si lo conoce, y si lo conoce, en qué circunstancia lo conoce. Barbosa Pla. Barbosa Pla, sí, alias el Barba, era un personal del ejército uruguayo que estuvo en el operativo. Yo no sé si estuvo en Buenos Aires. Estaba en el local del CID, era uno de los custodios, de las personas del ejército que nos custodiaban. Fue el que estuvo en el traslado que nos hicieron cuando nos presentan a la prensa en una casa en el departamento de Canelones, en Shangri-La, que en ese traslado él va con nosotros como custodio. Posteriormente, Barbosa Pla lo he visto en distintos juicios como testigo y no como acusado. O sea, como que él dio la versión de los hechos desde su punto de vista, no como militar, sino como una persona que participó de... Esta persona los vio, ¿no es cierto?, cuando después del traslado los ve en Montevideo ustedes. ¿Perdón? Claro, esta persona los ve en Montevideo luego del traslado. A Barbosa lo veo en Montevideo. Bien. Como militar. Bien. Entonces vuelvo a reiterar el pedido de exhibición del acta y además, creo que me había olvidado en mi anterior intervención, atento a que el testigo describió las dos personas que participaron de su secuestro y que también participaron del episodio en donde fue víctima Carlos Santucho, aparte del reconocimiento efectuado recién por el testigo de una de las personas que se encuentran en esta sala de audiencia. Voy a solicitar que también se le exhiban el álbum de fotografías. Gracias. Sobre las guardias que se encontraban en el centro que usted comentó, ¿recuerda si también había uruguayos? Había uruguayos, sí. Sí. Pero en un segundo plano era simplemente una custodia pasiva, vamos a decir. ¿Se recuerda quiénes eran? Sí, era por los alias. Estaba Musculoso, Drácula, a veces estaba uno que es el Viejo. ¿A Juan Carlos Ferreira lo conoce? Juan Carlos Ferreira es el nombre de uno de los soldados. ¿Me recuerda el alias de Juan Carlos Ferreira? Yo creo que era Musculoso. Puede ser Musculoso. ¿Y el nombre Efraín Silva, le suena? Efraín Silva es el Musculoso, me parece. ¿Y Juan Carlos Ferreira? No me acuerdo en el momento a qué alias correspondía. ¿Recuerda si alguno, tanto uruguayo o argentino, lo llamaban el Pájaro? ¿Pájaro? Sí. Sí, Pájaro, Pajarovich era la misma persona. Lo llamaban distintamente, o Indistintamente. Pájaro o Pajarovich. Sí, Pájaro, Pajarovich. ¿Y algún apodo Pajarito? Puede ser un diminutivo, sí. Pueden haberle dicho Pájaro, Pajarovich, pero yo recuerdo más como Pajarovich o Pájaro. No entendí bien. Usted dice que a Pájaro, No, Pajarovich... Pajarito no. Puede ser, no recuerdo el momento si decían Pajarito. ¿Recuerda haber visto alguna foto de alguna persona que después usted la vinculó con haber estado en Automotor de Sorletti? Sí, de Aníbal Gordon. Es una persona que yo la reconozco, que había estado ahí. La reconozco por una foto publicada en un diario. Fue cuando, el momento de su muerte, no sé si es por el año 90 o algo por el estilo, que es una de las personas que es de las que me detiene. Por ahora no hay más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Doctor Labor, adelante. Sí, no sé si se lo preguntaron, pero ¿desde cuándo estaba en Buenos Aires usted? El año 1974. ¿Cuál era el motivo? El motivo era, yo era militante estudiantil
en Montevideo, y luego del golpe de Estado se sucedieron, hubo una represión muy grande a toda la posible resistencia a la dictadura. Se detuvieron mucha gente, muchos amigos míos, y por un motivo de seguridad, antes de caer preso, me vine a la Argentina. Sí, para dejar algo aclarado, que me parece que es una confusión intrascendente, pero la pregunta del señor fiscal le preguntó qué edad tenía, usted dijo 18 años, y yo para ayudarlo y dejarlo aclarado, ¿nació en el 54 usted? Sí, sí, se hace la cuenta. 22 entonces. Tenía 22, puede ser, sí, está bien. No, sí, sí. Solamente para eso. En esa sala donde a usted lo cuelgan, ¿y le sacaron la venda? No, en ningún momento. Porque la describió como desprovisto de todo. Sí, o sea, no sé si usted se puso una venda algún día, va a ver, puede notar que hacia abajo, si la venda no está muy apretada, puede ver los elementos que hay en el piso. También tengo que decirle que en un momento se me sale una esposa de uno de las manos, caigo al piso y quedo un buen rato tirado en el piso, efecto del choque eléctrico, y ahí puedo ver parcialmente que no había nada en la habitación. Una pregunta, el cable que le rodeó el cuerpo, para no dar especificaciones de los lugares que le rodeó, ¿no? Como lo hizo usted, ¿cómo era? Y no sé, era un cable de un objeto metálico que me rodeó la cintura y los testículos. ¿Sin el plástico? Y no puedo saber si tenía plástico. ¿No vio cuando cayó al piso si había algún tipo de transformador? No vi nada. ¿No había nada o no lo vio? No vi nada, no vi ningún tipo de transformador. ¿Y usted dijo que le dieron descarga que duró toda la tarde? Descargas eléctricas durante toda una tarde, sí. Desde el momento de la detención que llego a Orletti, me suben y durante todo ese día me dan descargas eléctricas. No recuerdo en qué momento se detiene y en qué momento comienza. La última, ¿le quedó alguna marca física de las descargas eléctricas que le dieron? No, me quedó parte de esta mano insensible por el pasaje de la esposa por mi muñeca. ¿Y marca no? Marca no. No tengo más preguntas. Bien. Se van a continuar haciendo preguntas. Sí. Buen día, señor. Muy bien. Durante las sesiones de tortura física que padeció en la Argentina, Sí. y las que hizo mención en Uruguay, ¿eran las mismas personas que participaban? En el interrogatorio, sí. ¿Quiénes eran? Era el mayor Gabazo y uno, mayor Cordero. El mayor Gabazo lo conozco anteriormente de este evento. ¿Dónde? Es pariente, está casado con un pariente de mi familia. Y lo he visto en casamientos, eventos familiares. ¿Y usted lo vio a Gabazo en esas circunstancias? Lo reconocí en el momento del interrogatorio. Es más, hace un comentario con el otro interrogador que le pregunta a Gabazo a quién había salido tan hijo de puta. Y Gabazo dice que él salió a los Figueredo y no a los Sina. O sea que salí hijo de puta por parte de mi madre y no como los Sina. Porque un tío mío, Sina, Romeo Sina, era coronel del ejército y había estado en el mismo, en artillería los dos, me parece. Nos dijo Gabazo, Cordero, y recuerda un capitán Silveira. Silveira, sí, Pajarito Silveira.
¿Conoce un tal militar uruguayo, Bonelli? Bonelli, sí, fue jefe de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas. ¿Tiene alguna relación con los hechos que acaba de usted relatar? Sí, escuché en declaraciones de él que participó en el traslado nuestro, pero como copiloto, no como piloto. Él lo declara públicamente a la prensa. ¿Qué sabe de todo lo que declaró sobre la presencia de niños? ¿De niños en Orletti? ¿Sí, Orletti o allá en el Uruguay? No, en Orletti yo no vi niños. ¿Y en el Uruguay? En el Uruguay, después de unos meses de estar en ese encierro, nos sacan a un patio a todos los detenidos a tomar sol, y en una ventana, o sea, en el momento que después de media hora de estar tomando sol, que nos paramos para volver a entrar a donde estábamos alojados, en una ventana que había en el edificio, percibo una muchacha con un bebé en brazos, una cosa muy fugaz, fue así como la apareció, o sea, se retiró de la ventana. Estaba en la misma casa que estaban ustedes. En el mismo local, sí. Y después lo que sí se sentía en el piso superior donde estábamos era risas de niños, correteo de niños. En una tarde, una noche, un guardia me lleva a la cocina, estando en ese local del CID, para que preparara un mate cocido para los que estábamos detenidos ahí, y puedo percibir que habían 4 mamaderas prontas, o sea, con leche, y una persona, sexo femenino, que las retira del lugar. ¿Sabe quién era la persona que No. A lo largo de todo este tiempo transcurrido estos hechos hasta el presente, reconstruyendo, me dirá en todo caso cómo, ¿supo de algún nombre de alguno de los niños esto, o de esa mujer que estaba en la ventana o en ese lugar? Sí, podría ser Macarena Hellman. Todo ese relato lo saco por las declaraciones de Barbosa, que fue el que... Espera un minutito. Sí. Macarena Hellman, ¿la une a la ventana con esas circunstancias, a la persona que vio o a los niños que corrían? No, yo la uno a la persona en brazos, al niño en brazos. Bien, ahora que me dice de Barbosa, ¿qué me está diciendo? Discúlpeme. ¿Qué me dijo que reconstruyó? Que hablando y en declaraciones de Barbosa, él dice que había, o sea, me confirma que había una muchacha embarazada y 2 niños en el local de arriba. ¿La podría reconocer a esta persona que estaba en esa ventana, en esa circunstancia que nos dijo? Y sí. Creo que a preguntas de uno de los vocales del tribunal refirió haber escuchado cuando estuvieron en Boulevard Artigas, niños correteando, sí, los gritos de niños. Le voy a hacer la misma pregunta que le hizo el miembro del tribunal en cuanto a estos niños. Concretamente, ¿supo, tomó conocimiento a posteriori de quiénes eran estos niños? Podrían ser los Victoria y Anatole Chirien, que aparecieron en Valparaíso, en Chile. Uh-huh. ¿Y supo, tomó conocimiento el destino de la madre de los hermanos Julien? No.
Ahí se le va a exhibir una foto, señor, a ver si usted reconoce alguna imagen. Sí. Sí, sí. ¿Quién puede decirnos a quién vea usted ahí? Sí, la mamá de Macarena. Sí. ¿Y la otra persona? Sí, supongo que debe ser el padre de Macarena Gelman. Esa persona que individualizó recién, es la que vio en la ventana. La que vio en la ventana, una muchacha muy joven, muy similar a esta chica. Bueno, señor Orsina Figueredo, su declaración ha concluido, le agradecemos su presencia, puede retirarse y a partir de ahora, cuando usted quiera permanecer en la sala como público, también puede hacerlo. Muchas gracias.